sos una de las voces, creo yo, más potentes e interesantes para escuchar en todo momento, en todo tiempo, pero también en este contexto. Franco, gracias por atendernos en este mediodía. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos por esta presentación, No, por Adrián. Gracias nada. por el llamado, además. Muchas gracias de corazón. Franco, bueno, ¿cómo estás viviendo esta previa al sábado? Mira, hace exactamente 7 días que estoy entre angustiado, movilizado y preocupado. Digo 7 días porque Davos fue hace 7 días, ¿no? El discurso presidencial fue exactamente el jueves pasado. Yo tuve la oportunidad de, te diría, dar con ese fragmento del discurso en el que nos homologó a los homosexuales con pedófilos y en el que además avanzó con otra serie de salvajadas minutos después de que lo pronunciara en Suiza. A mí me llegó casi de forma automática, entonces lo di a conocer y te confieso que pasé buena parte de ese jueves a la mañana llorando. Se conjugaron en mi caso particular algunas cosas personales que tienen estrictamente que ver con esto, de hacía como un mes que no veía a mi hija, que es adolescente. Mi orientación sexual está profundamente ligada a mi paternidad, entonces la verdad es que, bueno, me tumbó, sencilla y drásticamente, ¿no? Me tumbó, porque creo que 7 días después hay mayor conciencia sobre la gravedad que esto en términos institucionales e internacionales representa, pero en un primer momento creo que esa gravedad no fue calculada por buena parte de los actores y actrices sociales, ¿no? Esto siempre pasa con la diversidad sexual. Históricamente nos ha costado y mucho subrayar no solamente nuestros reclamos, sino también las violencias cotidianas que en los discursos se articulan en torno a nuestras vidas. Nos ha costado muchísimo, nos sigue costando mucho y en este preciso momento, con esta temperatura social, en esta temporada ideológica de nuestro país, mucho más. Pero algo ocurrió. ¿Por qué ocurrió eso? Porque tenemos mucha capacidad de organización, porque en este momento, si me permitís, Adrián, no tenemos poder alguno detrás. Esto me parece central subrayarlo. Aquí no estamos saliendo a marchar en todo el país el próximo sábado para defender ni un supuesto curro en una secretaría, ni un conjunto de contratos en un instituto, ni ningún tipo de lobby institucionalizado, porque Milei se encargó de desarticular todo eso. Milei cerró toda área del Estado vinculada a nuestros reclamos. Fue de las primeras áreas del Estado a las que se dedicó, ¿no? Entonces, ni más ni menos que es la pulsión de vida, es decir, una cuestión de vida o muerte, la que nos lleva en todo el país a las calles el sábado. Ahora, Franco, cuando uno repasa ese segmento del discurso en Davos, y lo repasamos mucho porque, entre otras cosas, el argumento del gobierno a esta hora es que Milei no dijo lo que dijo, o que fue recortado y manipulado en su declaración. Entonces, cuando vos repasás para hacer el ejercicio periodístico de volver a la fuente, lo que te encontrás es que Milei lee un discurso que dice exactamente lo que todos escuchamos. No hay forma ni de manipular ni de alterar el mensaje, porque el mensaje fue el que se quiso dar y el que efectivamente se pronunció. Pero a mí lo que me impresiona, y es lo que quería transmitirte como pregunta, es que un mensaje de un presidente que es leído habla de la voluntad y el cálculo político de ese mensaje. ¿A quién le habló Milei cuando dijo que todos los homosexuales son pedófilos? A una parte considerable del sector, digamos, a una parte considerable del poder financiero y del poder político mundial en este momento, que palabras más, palabras menos, e igual cuando digo palabras más, palabras menos, hay diferencias oceánicas, pero podría estar diciendo lo mismo. Lo interesante aquí es entender que la violencia del discurso de asunción de Donald Trump fue sextuplicada por un discurso como el de Milei. Es decir, el discurso de Milei es infinitamente más violento incluso que el de Trump. Es decir, que si quiso hacer los deberes, si quiso terminar de encolumnarse, terminar de responderle muy bien a ese sector financiero y político mundial, bueno, fue muchísimo más lejos y las consecuencias para el gobierno de Milei van a ser infinitamente peores que aquello que pueda estar pasando hoy en un
Estado muy complejo como Estados Unidos, respecto de Trump, que se limitó, y es gravísimo, por supuesto, lo que hizo Trump, ¿no? Pero a decir, yo vi el discurso entero, solo hay dos géneros en los Estados Unidos. No avanzó con una asociación directa, el gobierno diría hoy indirecta, yo insisto, es directa, entre homosexualidad y pedofilia, no avanzó, porque ahí hay límites concretos, hay otra astucia, claramente hay otra astucia en el manejo del poder, ¿no? Por algo un actor es Donald Trump, el otro es Javier Milei, pero quiero decir que, bueno, ese encuadramiento o reencuadramiento, ¿no? Geopolítico, si se quiere, ideológico, para mí es el primer objetivo de un discurso semejante. Vos sabés perfectamente que muchos se preguntan y muchas por estos días, ¿qué tiene que ver un discurso semejante con el poder económico? ¿Qué tiene que ver Davos, que es para intentar lograr que ponga gente con poder, plata en la Argentina, con homosexualidad y pedofilia? Yo quisiera ser muy insistente en esto, tiene mucho que ver. Parece que no, pero tiene muchísimo que ver, porque detrás de vidas como las, en general, vidas de las personas LGBTIQ+, hay otros modelos de vida, que no son modelos de vida estrictamente consumistas, que son vidas las nuestras muchas veces que parten de la idea de que el sistema económico, de que en general la familia, de que toda la estructura tradicional de la sociedad nos deja afuera. Entonces vamos creciendo a los tumbos y vamos haciendo de nuestras vidas lo que podemos, algunos más, otros menos. Aquí la sigla LGBTIQ+, hay cada día más que entenderla como una unión, pero a la vez como una unión hacia adentro repleta de diferencias. No es lo mismo mi vida como varón gay, que no soy trans y que tuve acceso a la educación formal a pesar de haber tenido un sinfín de conflictos a lo largo de toda mi vida, que la vida de una identidad trans de la Argentina que vive 40 años promedio. Es decir, todos nosotros y nosotras estamos unidos, pero a la vez hacia adentro nuestro hay un montón de diferencias. ¿Diferencias por qué? Porque, bueno, algunos la pasamos un poco mejor que otros y que otras, ¿no? Pero en líneas generales somos expulsados de las estructuras tradicionales, porque en algún momento la escuela se encarga de decírnoslo o de hacérnoslo, de ejecutar alguna política que nos expulse, lo mismo el sistema de salud, insisto, lo mismo la familia como institución del Estado, que es una institución fuertemente homofóbica al día de hoy en la Argentina, y ni gobierne quien gobierne en líneas generales. Entonces, bueno, yo creo que vamos haciendo de nuestras vidas algo que es divergente per se. Hace horas escuché a Susi, a la queridísima Susi Shock, decir, porque nosotras las trabas somos comunitarias desde que nos desarrollamos, y es efectivamente así, porque desarrollan hasta una economía propia, cooperativista, mancomunada, familias propias, madrinazgos propios. Entonces es atentar contra formas de existencia que son también de subsistencia. Decir eso en Davos es decirle al mundo que la única forma de existencia posible es la de la familia tradicional compuesta por un hombre, una mujer, o por dos hombres o por dos mujeres que funcionen como la líder de la ultraderecha alemana en este momento, la ultraderecha financiada justamente por Elon Musk, casi como una familia tradicional compuesta por un hombre y por una mujer con valores ultraconservadores. Claro, ¿no? pero Franco, perdón que te interrumpa, Sí. pero quiero hacer un asterisco en este ejemplo que estás mencionando, porque para mí marca un punto alto de la distopía que estamos viviendo. La lideresa del partido neonazi alemán, RDF, Sí. es lesbiana y está casada con una inmigrante. Sí. Y entonces, ¿cómo maridan, digamos, discurso y acción? Porque acá es interesantísimo lo que apuntas. Mira, esa lideresa básicamente responde a una ideología que en los estudios de género se denomina desde hace mucho tiempo, y ojo que la denominación que voy a dar es simple, el fenómeno es más complejo, pero voy a dar una denominación simple llamada homonacionalismo. En ese caso podríamos decir incluso, si se quiere, lesbonacionalismo, porque es una mujer lesbiana. En esa parte de Europa, en un país como Alemania, es más importante ser antiinmigratorio, sobre todo islamofóbico, esto es central.
islamofóbico que ser pro-LGBT. Esto en Europa se ve con muchísima claridad. Entonces, ella está casada con una mujer que es inmigrante, es cierto eso. Pero en Alemania y para ese sector político es más importante hoy ser islamofóbico y estar todo el tiempo señalando que son los países musulmanos los que, y esto es cierto, en general nos mandan a matar o incluso ejecutan con las personas LGBTIQ+, pena de muerte, escrita incluso en sus leyes, como pasa en 6 países del mundo en este momento, que es un modo de intentar relativizar las violencias propias de estados como el Estado alemán. Bueno, pero ahí, Franco, entonces permíteme compartir con vos una sospecha de lo que ocurre en la Argentina, que está asociado a lo que ocurre en Alemania y en otros lugares del mundo. Sí. En Argentina se está desarrollando un neofascismo, digamos, un gobierno con esas características, pero con contexto de época. Y el contexto de época atribuye nuevos temores. ¿Qué hace un fascismo para consolidarse históricamente? Manipula y genera miedo. Impone miedo y manipula los miedos preexistentes. Cuando te preguntaba a quién le habla Milei, cuando establece un paralelismo entre pedofilia y homosexualidad, entiendo que también le habla a los padres que tienen miedo, y lo formulo así porque probablemente muchos padres lo sientan así, tienen miedo de que sus hijos, hijas sean gays. Por supuesto, esto pasa así como lo describís al día de hoy en la Argentina. Entonces yo creo que Milei le habla también a ese público, y creo que es un público importante en la Argentina. No tengo ninguna duda de que preferirían en efecto que sus hijos e hijas no lo fueran, y hay una cuestión capital ahí, que es las infancias trans. Esto la Libertad Avanza lo empezó a trabajar hace mucho tiempo. Alcanza su grado cúlmine la semana pasada en Davos, pero esto está trabajadísimo desde hace mucho tiempo y todas las informaciones indican que Agustín Laje y Nicolás Márquez son cada día más centrales en la toma de decisiones y en la escritura de intervenciones presidenciales en Casa Rosada. ¿Sí? Que no tienen cargo, que ellos dirían tienen una relación indirecta, lejana, que son simpatizantes y nada más, pero todo indica que están, repito, en la cotidianeidad de la gestión presidencial. Así les salió esta vez, les salió realmente muy mal, porque la cantidad de personas que va a haber en todo el país el próximo sábado es gigantesca. Ahora, yo creo que sí, que le habla a esa gente porque, bueno, muchos padres ahí y muchas madres te dirían, Adrián, bueno, porque tengo miedo en realidad de que la pasen mal, ¿no? No bueno, pero que la pasan mal porque existe ese prejuicio. Digamos. La van a pasar mal exactamente porque todas las violencias están estructuradas en muchos órdenes de la sociedad para que la pasemos mal. Entonces, igual quiero detenerme una vez más sobre la cuestión de las infancias trans, que desde hace muchísimo tiempo todos nosotros vemos como, diría yo, una de las manifestaciones más vitales y más esperanzadoras, ¿no? De la humanidad, me atrevería a decir, la posibilidad de identificarse desde niñas y niños o de desidentificarse, que es tan importante como identificarse, con formas de existencia, con maneras de ser, con identidades de género. Bueno, coartar ese florecimiento, atacarlo, es precisamente apostar a una especie de humanidad muy uniforme y muy controlada, es decir, exactamente contraria a la libertad, como en tantos órdenes. La Libertad Avanza es contraria como fuerza política a la libertad, en este muy especialmente, y desde la campaña. Lo que pasó con Milei es que en general nadie lo abordaba periodísticamente con estas cuestiones. Nadie le preguntaba demasiado por esto. Ni cuando era un personaje televisivo, ni cuando ganó y fue diputado nacional, y luego un poco más en campaña política ya para ser presidente, pero muchísimo menos, porque claro, obvio, el dólar, las inversiones, la macroeconomía, el modelo económico, fenómeno. De todo eso también hay que entender que había detrás, a la par de todo eso, un modelo de vidas admitidas, de vidas legítimas, de vidas posibles, ¿no? Entonces yo creo que le habla sin dudas a una parte muy importante de la sociedad que igual se encuentra que en sus casas
hay otras realidades Claro. muchas veces, y esas realidades son incontrolables porque, si me permitís, todos nosotros estamos acá, en líneas generales, hemos subsistido y somos una manifestación plena de libertad, cada uno de nosotros. Nuestra vida siempre es una marcha del orgullo. Aunque no haya marcha, estamos marchando, ¿no? Cada uno de nosotros vive en una movilización permanente porque tiene que pelear, repito, con diferencias, algunos más, otros menos, pero en realidad, en líneas generales, tenemos que pelear casi siempre, en muchos frentes. Entonces, digo, incluso siendo como yo, nada más que es un montón igual, pero nada más que un varón gay que no soy trans, es decir, salgo del armario todos los días de mi vida al día de hoy. Es un proceso incesante, es un proceso agotador, es algo que en líneas generales buena parte de la población no vive, ¿no? Ya la violencia original que significa tener que salir de un armario es algo atroz, y que todos estos procesos y estos discursos detienen. Hay un comunicado hoy del TEJE, que es una asociación de adolescencias trans, que da cuenta con mucha demencia del miedo que esos adolescentes tienen en este momento, por ejemplo, antes de volver a clase, cuando se reanude el ciclo lectivo en marzo. El miedo es total en este momento. El impacto es directo. Vos sabés, mirá, Franco, estás marcando un punto que para mí es central. Yo tengo mi hijo mayor tiene 23 y hizo toda su secundaria en plena revolución feminista y con plena conciencia de diversidades, educación formal, porque también pleno vigor de la ESI. Y yo lo admiro, no a él, sino a su generación, por la absoluta libertad de que él no sea un tema, claro. por la sexualidad de nadie. Sí. No es un tema. No, o sea, no era un tema ni de no. conversación, ni de charla. Es más, a mí, adulto, formado en otra cultura, sí me interesaba establecer algún tipo de conversación sobre, no sé, chicos, chicas, transicionando a los 14, Obvio, 15 años. claro, Porque a mí me llamaba la atención, Sí, pero a él no. Digamos, No, le bueno, chupaba un huevo, digamos. Esa ebullición Esa había naturalización claro, me parecía extraordinaria. Es que esa ebullición había que detenerla. Este es el punto, esto es lo que intentan hacer estos movimientos, detener esa ebullición, porque básicamente son apuestas por una ausencia de libertad. Ahí es donde uno tiene la posibilidad de explorarse, tiene la posibilidad de desarrollarse identitaria y sexualmente. Acá también, si se me permite, hay que hacer una distinción central. No es lo mismo la orientación sexual que la identidad de género. No es lo mismo ser una adolescente lesbiana que ser una adolescente trans. Son dos cosas distintas que pueden a veces estar relacionadas, pero son dos fenómenos distintos dentro de los estudios de género, que nunca está de más tratar de diferenciar, intentar ser enfático en este punto, pero independientemente de esto que aclaro, detener esa expansión de nuestras subjetividades, esa, repito, búsqueda permanente, esa mutación que queremos ser y que somos aún no queriendo, porque se impone siempre, termina sobredeterminándonos. Bueno, es central para movimientos que necesitan también ausencia de libertad en líneas generales, es decir, cánones concretos en las formas de ser. Porque si se transforma tu identidad, porque si le das efectivamente rienda suelta a quien sos, es probable que revoluciones en buena parte del mundo. Una amiga mía suele decir que cada vez que una persona trans respira, ocurre una revolución. Porque llegar a respirar ya es revolucionario para una persona trans. Bueno, estoy hablando de esto mismo, es decir, es una revolución que, a diferencia de otros regímenes u otras revoluciones, empiezan todos nosotros. Por eso somos revolucionarios casi per se, porque nos vamos como sobreponiendo insistentemente a un conjunto de obstáculos, a violencias, a amedrentamientos permanentes, a vilipendios, a violencia verbal, qué sé yo. La verdad que
sea, la cuestión es realmente muy profunda, es absolutamente interminable, y yo creo que aquí también está pasando algo que es precioso en este momento. Milei se encargó, como dije antes, de que no nos quede nada en el Estado, pero esta es la demostración de que no estábamos buscando acomodos en el Estado, privilegios en el Estado, estábamos peleando por la vida o por la muerte, ¿no? Franco, gracias por este rato que nos has dedicado, ha sido muy amable. A vos, Adrián, te mando un abrazo. Un abrazo grande.